Sala de Redacción. Muy buenas tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a Sala de Redacción en City TV y en El Tiempo Televisión. Como cada semana vamos a hablar de temas de muchísima actualidad. Hay dos problemas gravísimos que tiene esta sociedad colombiana que se reciclan periódicamente, cada vez más graves, las cifras lo indican, y que no ve uno por dónde pueden tener solución, porque la raíz de este par de problemas está en la educación familiar. Yo creo que a esa conclusión vamos a llegar después de la discusión que vamos a tener en este programa. Pero en la educación familiar está la raíz de este par de problemas, porque en el ejemplo, bueno o malo, pues radica gran parte de lo que los muchachos, los jóvenes practican y ponen en vigencia durante su vida. Miren lo que está pasando o lo que ha pasado en estos últimos días. Por un lado, la agresión a las mujeres, la violencia física, verbal, psicológica contra las mujeres, que se repite, lo vuelvo a decir, permanentemente estamos trabajando periodísticamente y la opinión pública enterándose de cosas que pasan horribles en esto del tratamiento de hombres contra mujeres. Y el otro tema es el del exceso de la velocidad con el que están acostumbrados la mayoría de nuestros conductores a manejar en las ciudades. Y de ahí resultan accidentes tan graves, tan gravísimos como los que hemos visto en los últimos días. 3 niñas o 2 niñas y un joven que murieron en el accidente de la autopista norte, exceso de velocidad. Un muchacho de apenas 19 años que mata a una pareja en una moto, los arrastra en un impacto violentísimo que hasta le hizo reventar los neumáticos del carro. Una pareja que además estaba embarazada, o sea que las víctimas también son 3 en ese accidente. Y esto ocurre periódicamente y sigue dándose en nuestra sociedad y no hay forma de pararlo, cosa que es dramático, triste y lamentable. Y peligrosísimo además. Muy bien, me acompañan periodistas de la Casa Editorial El Tiempo para hablar de estos temas. Doña Yolanda Gómez, ¿cómo está? Muy bien, señor. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Le gusta el tema? Claro, pues me parece un tema que está en el corazón de lo que le pasa en el cotidiano a los colombianos. Claro, y Bogotá es sede de muchos. Bogotá. De muchos. Acuérdese el caso Manzanera, ¿no? En la calle 26, 2 ingenieras muertas, un taxista inválido, cuadripléjico. Sí, permanentemente. Y una condena generosa para el señor. Generosa, exactamente. Mucho tiempo tratado bien, igual que está ocurriendo ahorita, sí, porque era una persona con apellido. Sí, claro, que ese es el otro problema de nuestra sociedad, el de usted no sabe quién soy yo, y el de la complicidad y la alcahuetería de los padres de familia que usan sus relaciones y sus influencias para beneficiar a su hijo y de paso terminar de maleducarlo, porque esa es la realidad, eso es lo que pasa. Don José Antonio, ¿cómo le va? Darío, encantado de tenerlo aquí de nuevo. Darío, muchas gracias. Encantado de estar aquí discutiendo estos temas. Como voluntario de No es hora de callar, sí, me parece súper clave tratar ese tema y también como padre de familia, sí, conductor y usuario del servicio público de transporte, me parece que hay que discutir urgente este tema de la velocidad y sí, cómo los jóvenes están manejando y cómo los dejamos manejar, ¿no? Y cómo los dejamos manejar, cómo les enseñamos de mal. Exactamente. ¿No? Doña Marta, bienvenida. Don Darío. Interesante su tema porque pasó algo curioso durante esta semana, sí, y es que teniendo casos graves como la persecución a Guacho, las chuzadas ilegales, los arboricidios en Bogotá, todo lo que sea, la agenda quedó desplazada por esos dos temas. Ajá. La violencia protagonizada por 2 actores, pues algunos no los conocíamos mucho, ahora son más conocidos, ahora se volvieron famosos, sí, y lo del tema de los accidentes de tránsito. Sí, sin duda desplazaron la agenda nacional. Cuando usted dice que la desplazaron es que en redes y las estadísticas indican que la gente está consumiendo mucho más todo lo que se refiere a estos 2 temas. Sí, definitivamente. Teniendo temas nacionales y temas internacionales tan importantes. Preocupaciones nacionales, sí, de fondo. Exactamente, muy bien. Les propongo que empecemos por el caso de la agresión. Y empecemos por contar, para quienes no tienen los detalles, qué fue lo que pasó
entre la pareja Eileen Moreno y Alejandro García. La niña Eileen, actriz, él también actor. Ella finalmente publicó unas fotos en donde se vio claramente el fruto de la agresión de la que había sido víctima. Y bueno, aquí los medios de comunicación obviamente entramos a registrarlo. No sé si lo hicimos muy bien o si no lo hicimos tan bien. Es también parte de la discusión que hay que tener sobre cómo los medios de comunicación estamos tratando estos temas. ¿Quiere que le dé un primer dato, Dígame, de Yolanda, por qué ese claro. tema generó tanta atracción? Miren, entre enero y agosto en el país se han presentado 28.287 casos de violencia de pareja contra la mujer. 28.000. De 40.000 casos de violencia contra la mujer, 28.287 son de la pareja. De la pareja. Y en Bogotá son 6.998 y frente al total, o sea, Bogotá tiene casi la cuarta parte de los casos que ocurren en el país. Casos, sí. Subió el año pasado, con respecto al año pasado, en estos primeros 8 meses subieron 187 casos, o 151 casos, y 186, y en Bogotá subieron 151, o sea que fíjese que usted donde más subió fue en Bogotá. Claro. Entonces eso para decirle que es un problema del cotidiano, porque estos son solo los exámenes que hace medicina legal, pero eso es apenas una muestra, porque usted sabe, como lo han dicho siempre los investigadores, que este tema de la violencia pareja, aunque se ha hecho público, es privado, no se denuncia y está subregistrado. O sea, ¿me repite la cifra? ¿Cuántos en lo que va corrido el año? En lo que va corrido el año son 28.287 en el país violencia de pareja. 28.000, eso es Sí. muchos por día. Muchos por día. Yo lo que creo, Darío, y Yolanda da en el punto, y es que es un caso de todos los días, es cotidiano en la historia de Colombia, lo que está ocurriendo con este fenómeno de la actriz colombiana y el actor mexicano, es que en la era digital este tema se ha magnificado, es decir, ya pasó de ser el episodio que uno escuchaba al vecino o a la vecina estar agarrados o al familiar que tenía el inconveniente a ser un tema pues viral, un tema de dominio público. Claro. Ya incluso las relaciones de pareja cambian de una manera dramática porque en este caso particular, usted que pedía los detalles, pues ya hay pruebas utilizadas gracias al tema del teléfono inteligente. Ella graba el incidente con su teléfono celular y lo utiliza como prueba, y él también la graba a ella en audio para tratar de demostrar después cuál es el papel que tiene cada uno. Pero lo que se está viviendo ahora es que al histórico conflicto de pareja, de maltrato que hay en varios hogares, está el tema de la huella digital, de cómo este aparatico, estos aparatos, estos dispositivos están haciendo cada vez más público, más evidente un problema que no hemos resuelto hace mucho tiempo en muchos hogares, y esa cifra de los 28.000 casos denunciados que Yolanda trae a colación, pues ratifican eso. Pero a mí me da pena, pero yo sí me voy a apartar un poco del punto de vista de mis dos compañeros, porque si eso fuera cierto, todos los días el tema más leído de los medios de comunicación sería un caso de violencia intrafamiliar. Yo creo que este caso tiene características particulares. Y con eso les desbarato la teoría que es que la sociedad está enferma. Claro que sí, están subiendo, claro que sí, es preocupante, sí, pero este caso no ha ocupado las principales páginas de los periódicos y de los otros medios de comunicación por eso, sino por el tratamiento que los medios les dimos. Se les subió el perfil a estas personas que tenemos que ser muy francas, eran actores pero no muy conocidos, se volvieron conocidos a partir de esto, y yo creo que le dimos un tratamiento y lo discutimos aquí internamente. Estábamos en el caso de las chuzadas y en el caso de la golpiza, que creo que hay que contarle a algunos televidentes que tal vez no saben, y le estábamos dando el mismo tratamiento, incluso que la persecución de Guacho. Había 5, 6, incluso 7 notas en torno a ese mismo suceso, y yo creo que ahí hubo un tanto de exceso, y esto es un mea culpa, yo creo que para los medios. Tenemos que tener en cuenta que esto es un episodio que pasó el 24 de julio en México. O sea, estamos hablando que no era una noticia, era un hecho que había estado lejano, y esta niña, una niña muy linda, muy talentosa, Eileen Moreno, salió primero a un medio de comunicación, creo que fue la W Radio, a dar su testimonio y a subir lo que mencionaba José Antonio Sánchez, los videos que mostraban
cuál era, digamos que el nivel de violencia que había sufrido por parte de su novio. Otro dato que llama la atención es que llevaban 2 meses de novios, ya estaban viviendo juntos en México, y yo creo que a partir de ese testimonio, que fue el único que se obtuvo en ese momento, se empezó a armar la gran historia. Algunos le llamaban denuncia, otros le llamaban investigación, otros yo creo que simplemente fue un cubrimiento, y durante por lo menos una semana o varios días solamente escuchamos la versión de la niña, en donde mostraba su informe de medicina legal, donde decía que le habían tenido que hacer un implante de pómulo porque se lo había literalmente partido de un puño, en donde le había desplazado los huesos de la nariz y donde le había fracturado parte del ojo. O sea, fue un ataque violento, indudablemente, pero yo creo que ahí nos faltó hacer algunas preguntas. ¿Por qué, si había sido el 24 de julio, hasta ahora se estaba sabiendo? ¿Qué decía la contraparte? Si eso estaba en manos de las autoridades, y eso lo hemos venido descubriendo posteriormente. Yo me parto del argumento de Marta con mucho respeto. Vuelvo a las cifras. Tenemos 28.287 casos reportados en lo que ha ocurrido este año. Sí, en lo que va ocurrido hasta agosto. Hasta agosto, pero entonces si hacemos el cálculo con los meses, más o menos, mal contados son como 3.111 casos, si incluimos el mes de septiembre. Son 116 al día. Son 116, 103 al día más o menos, o sea que sí es un tema constante. Claro, cobra mucha notoriedad porque son 2 actores, pero no hay que dejar atrás el tema de que es un caso o son casos que se están presentando nadie está a diciendo diario eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que si eso fuera cierto, si eso respondiera todos los días, esa sería la noticia de abrir periódico, porque si todos los días están pasando, lo que estoy diciendo es que algunos medios magnificaron el asunto, que es de suma gravedad, pero que hay que tratarlo desde otros puntos de vista. ¿Qué hacer? Ahora que está hablando el nuevo gobierno de crear un ministerio de la familia, sería bueno que lo enfocaran no a acortar los derechos de los homosexuales, heterosexuales y de las adopciones, sino que miráramos qué es lo que está pasando, pero desde ese punto de vista. Mirar si se trata de una sociedad enferma, las cifras que dan, que incluso las estamos anotando ahí, porque ya las teníamos en nuestras manos, son escandalosas lo que está pasando. Pero yo creo que hay que tratarlo más desde el punto de vista de política pública, de proponer, que de espectáculo, desde mi punto de vista. Hay una cosa que es importante que no debemos perder de vista, y eso me lo decía una mujer víctima de maltrato de su pareja durante 26 años, que finalmente estuvo a punto de morir degollada por él, y estuvo alrededor de 2 años y medio, o sea, estuvo en la casa de hogar, estuvo escondida, estuvo sin trabajo, estuvo todo el drama, y el caso llegó a la justicia y al señor lo detuvieron. Al final lo dejaron libre por vencimiento de términos porque la justicia no opera y las audiencias nunca se hacían, y el día que le tocaba declarar, ella dijo, no voy a declarar, señor juez. Y vino y me dijo, porque yo le había hecho seguimiento del caso, me dijo, mire, ¿sabe qué? Me cansé. Claro. Me cansé, me voy a defender sola porque la justicia no funciona, no opera. Entonces le voy a contar 2 cosas. Ella me hacía una reflexión, mire, está muy bien, nos están empoderando a las mujeres y nos están protegiendo, mal que bien, funcione o no funcione, están pendientes de nosotras. Pero a los señores, que son los que nos están pegando y nos están matando, no les están haciendo nada. No, nadie se ocupa de ellos, nadie está pensando qué es lo que les está pasando, si es que están enfermos, si es que necesitan un tratamiento, y entonces esta sociedad está empoderando a la mujer para que defienda sus derechos, pero no está transformando el comportamiento y la cultura de los hombres, que son los que pegan. Muy buen punto. Entonces choca la señora, choca la mujer empoderada con el hombre que todavía está como perplejo diciendo, ¿cómo así me están quitando lo mío? Claro, es que lo que yo veo por lo que usted está diciendo es que estamos empoderando a la mujer desde el punto de vista social, pero no desde el punto de vista jurídico. No, individual también no. Individual, sí, pero es que jurídicamente no. Jurídicamente siguen siendo los hombres los beneficiados. Sí. Los dejan libres. Pero no solamente eso, Darío. Ha habido casos de, perdóneme, le redondeo esto, ha habido casos de hombres que agreden a la mujer y el juez le da casa por cárcel. Sí, pero es en serio, es ridículo, pero es en serio. Es cierto, pero está también el otro componente, y es que esta sociedad en Bogotá o en otras zonas del país no se ha ocupado de transformar cultural y familiarmente al hombre, y seguimos educando a los hombres en que ellos son los dueños de las mujeres, en que las mujeres se tienen que quedar, en que ellas no se pueden separar, y entonces cuando la mujer se empodera y defiende sus derechos por todo el proceso que se ha cumplido en el país, el hombre está perplejo frente a ese tema. No lo estoy quitándole la responsabilidad,
sino que el tipo todavía no ha cambiado, no lo Me ha parece que cambiado. ese punto es súper Pero importante. esto es muy importante, pero se lo voy a complementar de esta manera, Yolanda. La educación es mala en ambos sentidos. No solamente es educación, que viene desde nuestras abuelas, que educa al hombre para que sea el amo, el emperador, el dueño de todo, sino que educa a la mujer para la sumisión. También, Claro, las y mamás si y las usted- abuelas y si usted han mira- educado a Yo las creo- mujeres yo creo para que que es- atiendan a los hombres. Primero Usted las tiene que mamás. servirle a su hermano mayor, usted tiene que atender a su papá. La mujer siempre le han enseñado es a ser sumisa. Sí. Y por eso es por lo que esas cifras son las que se registran. Escandalosas. Iba a hablar primero a las pero damas. ¿cuántas de esas no salen a la luz Sí, pero si pública? usted No fija sé. una cosa, o se fijan en una cosa, cuando nosotros hablamos y abordamos estos temas, y cuando digo nosotros somos los medios de comunicación, siempre es, y ahorita vamos a hablar del tema, mire cuáles son las señales si usted tiene una pareja, hombre o mujer, porque también se dan casos de mujeres que agreden, de ese total de 23,000 y pico de casos que Medicina Legal ha registrado, 7,000 y pico son hombres los golpeados. Pero nosotros siempre vamos es al posteriori, esto es lo que tiene que hacer, esta es la ruta de maltrato, esto es no sé qué trata, pero El antes. ¿y el antes qué? ¿Y el antes Que yo qué? creo que es prevenir que esos niños o que esos jóvenes y adolescentes que nos están viendo no repitan esos cuadros, porque evidentemente sí es un problema Ahora, de salud Y pública. eso tiene un Por eso- componente Yo creería adicional, que Darío. Hay que revisar un tema adicional y es el tema de cómo se está ocultando esta información en los colegios. Exactamente. Hay muchos reportes y claro, hay que tener en cuenta que todas estas historias tienen un grado de confidencialidad, pero cuando uno va a talleres de padres con los psicólogos en los colegios, el reporte que entregan es que aún los chicos, y no estoy justificando que los chicos golpeen a las chicas, sino que aún hay muchos casos de padres que siguen maltratando a los muchachos y a las muchachas. O sea, es una cadena de violencia cadena, claro, intrafamiliar claro. que se viene repitiendo y que no hemos podido cortar. Ya dicen ustedes, claro, las mujeres se cansan de denunciar con toda razón porque el sistema de justicia no las atiende, no las protege. Pero si revisamos toda la cadena, desde el punto cero, desde el punto cuando están en casa, pues es un tema que los papás, muchos padres, aún creen que el tema del rejo de María Moreno, que saca lo malo y mete Es lo la bueno, solución. es la solución. Y esa no es la solución. Déjeme que le Porque se construya sobre lo replica. que acaba de decir José Antonio, y es que en la sociedad tenemos un problema estructural en la familia. Y hay una realidad campante en los barrios y en la vida cotidiana, es que somos pendencieros y provocadores, hombres y mujeres. Y entonces vivimos en el conflicto permanente de pégueme, hágame, dígame, de un lado y del otro. Sí. Y eso, juntado con el alcohol y con otro elemento que es fundamental, y es que no nos han enseñado ni en los hogares, ni en el colegio, ni en la familia, ni en ninguna parte, a controlar las emociones. Claro. Y entonces Y a explotamos resolver- y a resolver fácilmente y a resolver los conflictos por las buenas. Exactamente. Pero si usted no maneja las emociones, si usted reacciona como un fósforo cuando medio lo miran o cuando medio la miran, pues ahí no hay solución posible. Ahí hay un problema estructural de intervención de la sociedad que clama a gritos en el país y que no se le ha puesto atención desde ninguna entidad. Y quisiera añadir algo sobre este tema que toca Yolanda, que es muy importante, y es cómo llegamos a este punto y a un momento de la era digital en el que los juegos, el uso de estos dispositivos están explotando mucho más el carácter impulsivo y compulsivo de las personas, Y Darío. agresivo. Y eso no le hemos prestado atención. Entonces muchas veces dicen, este muchacho, ¿por qué le pega a la novia o por qué maltrata a su novia? Y resulta que hay señales, lo que Marta estaba mencionando, que son claras. Son chicos, tenemos chicos en casa que duran 6, 7, 8 horas en un juego. Y eso está afectando el comportamiento de estos muchachos. Hay términos que ya en Europa, o carreras que ya se están viendo, como la ciberpsicología. Nosotros ni siquiera estamos abordando el tema de la ciberpsicología, siquiera la psicología. y cómo está afectando el comportamiento de nuestros muchachos. Porque esos juegos además todos son violentos. Todos son violentos. Todos son violentos, exactamente. Y No hay en las nada redes suave. usted encuentra videos de personas que cogen los computadores, los destruyen con comportamientos compulsivos y solamente nos reímos de ese comportamiento. Y los papás salen fácilmente de sus hijos poniéndolos a jugar ahí. 4, 5 o 6 horas. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Sala de Redacción en City TV y en El Tiempo Televisión. Ya seguimos con este tema que, como pueden ver ustedes, es absolutamente apasionante porque es peligrosísimo, porque es muy delicado lo que está pasando en nuestra sociedad. Ya volvemos. Ya regresamos con Sala de Redacción.
Seguimos con Sala de Redacción. Muy bien, estamos en Sala de Redacción en City TV y en El Tiempo Televisión. Estamos hablando de agresión, de violencia intrafamiliar. Ya ustedes escucharon todos los argumentos, lo que nos hemos cruzado aquí en la primera parte del programa. Marta Soto planteó algo que es muy interesante y que quisiera que discutiéramos, que es la forma como los medios estamos cubriendo este tipo de información y particularmente la que se relaciona con la agresión del actor argentino a la actriz colombiana, Alejandro García, contra Eileen Moreno. Porque se desprende de lo que le escuché a Marta que la información fue en su gran mayoría dedicada a la denuncia de Eileen y que en cambio Alejandro García no tuvo muchas posibilidades de defenderse. Pero también o es no que no habló. apareció, no habló, o sea, muchos medios, Por no eso, sé si, eso es lo que quiero no sé que- si que- nosotros en el escenario donde se manejó, pero Sí. a él sí lo buscaron desde el comienzo cuando ella hizo la denuncia. Ya. Y él lo que dijo es que guardó silencio porque estaba como preparándose y esperando que su abogado le dijera qué tenía que decir. Es muy difícil, Darío, juzgar a todos los medios y más a los colegas. Sí debo decir que nos falta un poco más en el tratamiento, o sea, educarnos también los periodistas en el tratamiento de esta información, pero internamente, en el tiempo, debo decir, sí existe una línea editorial impulsada desde la campaña de No es hora de callar, de no revictimizar a las víctimas. Puede que haya excesos, que se hayan cometido errores. Lo importante es que de cara a nuestras audiencias, a ustedes, los televidentes y nuestros lectores, es que demos este debate y aceptemos los errores y veamos que este es un fenómeno en el que todos tenemos que aprender. Y coincido con el punto que dijo Marta en el primer segmento del programa, y es que hay que evitar que esto sea un espectáculo, pero sí hay que hacer visible el fenómeno y hay que conducir siempre este tema con mucha sabiduría, con mucha tranquilidad y con lo que dice Mocus o decía Mocus, con un saldo pedagógico, orientando siempre la discusión y protegiendo siempre a las víctimas. Y otro de los temas que plantea Marta, que también me parece interesante, es, Marta planteaba la diferencia entre el momento en el que ocurrieron los hechos y el momento en que esta niña decide divulgarlos, porque fue ella la que decidió divulgarlos. Y ahí hay que hacer el llamado de atención para nosotros los periodistas, es que siempre cuando hay una denuncia de cualquier tema, uno dice, bueno, ¿y por qué está denunciando? Y si esto ocurrió hace un año, como pasa a veces, por ejemplo, con temas de contratación y otras cosas, dice, ocurrió hace un año y viene a denunciar ahora, como ¿por qué? ¿Cuál es el interés de hacerlo ahora y por qué no lo hizo en su momento? Entonces, ahí sí falta el trabajo periodístico, el ABC de preguntarse, bueno, ¿y por qué hasta ahora? Ya. Para de pronto establecer qué fue lo que pasó. No sé si estaba En este conmocionada. caso, ¿ella ha dado alguna razón? En este caso no se le preguntó a ella, ni no se le preguntó a ella por qué lo hizo apenas ahora. Y eso Pero está él mal. sí, que además me parece un bárbaro y que me parece que nada, absolutamente nada justifica una agresión tan violenta como la que sufrió esta niña, nada lo justifica. Él dice que se estaban negociando un pago de 670 millones de pesos, supuestamente para que no se presentara la denuncia correspondiente o para que se retirara. Pero digamos que si bien a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde poner de presente. Creo que este tipo de antecedentes le sirve a la gente para que sea la gente, el lector o el televidente, el que tome la decisión, si es que hay que tomar una decisión frente a un caso como este. Pero a mí me parece que, por ejemplo, le halago a varios medios, incluido El Tiempo, que además de la nota que me pareció un poco espectáculo en algunos casos de la golpiza, de estos dos actores que ahora son más conocidos que antes, es que lo complementaban datos como, por favor, si usted le está pasando, mire las siguientes alertas. Por favor, si usted está siendo víctima, estas son las rutas que le ofrecen las autoridades para que usted, hombre o mujer, no vaya a ser víctima de este tipo. Eso me parece que es mucho más reflexivo, Claro, que es también invitando a que se prevenga y diciéndole a la gente, no lea solamente esto por morbo, si a usted le está pasando, por favor, mire que no está solo. El Tiempo y los medios de la Casa Editorial El Tiempo
tienen ya ese hábito, ya hemos Y de hecho adquirido el ese domingo hábito, salió un que análisis es del siempre doctor con tener, psiquiatras. además de la noticia, las declaraciones de los expertos, las alertas, los antecedentes, como el entorno, lo que ocurrió, como explicaciones mucho más profundas. Iba a preguntar, ¿dónde fueron estos hechos? En México. Ciudad de México. En México. Ambos son colombianos. Ambos son colombianos, Sí. Alejandro y Eileen son colombianos, pero ocurrieron en México los hechos. Muy bien. Y ella no ha dicho por qué solamente 2 meses después. Yo creo que es que no le hemos preguntado. Y pues digamos que ya ok. la cosa se fue por otro lado y no sé si en ese momento ella ya decide hablar después de que salió Sí. la contraparte a sacar también lo suyo para tratar de exculparse un poco de ese nivel de violencia que usó contra esta joven, que pues fue evidente por las fotos y por los videos que ella mostró. Y Claro. le quiero contar una cosa, Medicina Legal en estos datos de los primeros meses del año dice que de los 28.000 y pico de casos, 16.500 más o menos son con arma contundente. Y en estos casos de pareja el arma contundente es el puño y la patada, no le quepa la menor duda. Sí. Tengo entendido, Darío, que ella no hace la denuncia según la versión que ella dio, porque debió entrar a una fase de recuperación física y psicológica. También ahí Ya. no le hemos preguntado, como dice Yolanda, pero también hay que tener en cuenta que a veces las víctimas entran en un estado de shock emocional que no les permite interactuar y tienen que reflexionar durante un tiempo si No, pero deciden dar ese paso o tipo no. de escenarios Yo no son sé- paralelos. no sé cuando si hubo cuando Natalia una cosa Ponce económica. la atacaron con ácido, que fue un ataque mucho más bárbaro, ella no se esperó a denunciar a la persona que ahora está condenada, a Jonathan Vega, cuando se recuperó. Eso tiene que ser inmediato, porque además se pierde mucha prueba, mucha evidencia. Claro, Pero está la condición de cada víctima, En que este cada caso víctima yo me decide el imagino momento. que la herida, que es muy grave como usted la describió, Totalmente. una fractura en el pómulo, pues eso me imagino que llevó a Eileen inmediatamente a hospitalizarse o a hacerse un tratamiento. Pues, Pero Sí, digamos que ahora sí sí. hubo tiempo para hacer Necesitaba los cirugía. videos y pues, digamos Sí, que para sí. recaudar esa evidencia. Sí, Pero, digamos, dentro de estudios del tema de tratamiento de víctimas, es muy importante la recolección de las pruebas, pero hay que tener en cuenta que una víctima es la que decide si pasa a ser una sobreviviente o una superviviente, y es un tema individual. Y hay víctimas que siempre se van a quedar en ese papel, van a asumir la condición de víctimas y nadie las va a sacar de esa condición porque es una decisión voluntaria, personal, psicológica que tiene esa persona. Entonces, cada quien tomará el tiempo de hacer la denuncia. Ahora, no sé si hubo motivación económica, si hubo alguna discusión, eso es un factor externo, pero sí hay que respetarle a cada víctima cuando decide hablar y en qué términos. siempre Y hay si que- no a mí- decide A hablar. mí lo Además- que me parece es que nosotros decimos hay que respetarle a cada víctima su decisión, pero los medios respetaron la intimidad de esa situación. Yo creo que hay que mirar los límites, hasta dónde puede ir un medio de comunicación para, digamos, que poner a la luz pública este tipo de episodios, de que lo que tienen que servir es para llamar a la reflexión y evitar otros casos similares. Llamar a la reflexión a las autoridades de que no es solamente el después de, sino el antes, y que estamos a tiempo de prevenir muchas situaciones. Entonces yo creo que eso también, hasta dónde nosotros debemos llegar en ese tipo de cosas y darle un tratamiento a una noticia de estas como la persecución a Guacho. Entonces, yo creo que aquí todos aprendemos definitivamente. Claro, y en el caso de ella, quiero agregar que muchas de actrices y personas del común que han sido víctimas han destacado la valentía que ha tenido esta niña para salir a denunciar, porque Claro. muchas personas se repliegan, lo que nos contaba Yolanda, algunas se agotan, digamos que emocionalmente, de estar pidiendo ayuda, pero a ella hay que reconocerle que fue valiente, porque No, para y además exponer hay- una situación sí. de esas Yo sí hay que creo ser que, valiente. además hay sí. un choque emocional Total. y psicológico Exacto, pero además en es el que hay una momento de la cosa y agresión. es que ese tema de la reactivimización no es gratuito cuando se menciona, porque sobre todo mujeres que se vuelven más famosas de lo que son, como el caso de esta actriz, y es que corren el riesgo de que las pongan en el otro lado, como está intentando hacer la pareja de esta joven, y es como culparla a ella de lo que pasó, que es como la nuez del asunto en estos temas de violencia de pareja. Y es, ella me provocó, mire lo que me hizo, a mí también me hizo. Entonces siempre estas víctimas dudan
también del tema de la denuncia, porque finalmente pueden quedar expuestas en la picota pública y claro, el viejo truco se lo ganó. Se claro. deslegitima la denuncia. Es el mismo caso de la violación. Exacto. De la violación, que obviamente el temor a ser revictimizada frena a las mujeres para denunciarlo. Pero bueno, en la línea de lo que plantea Marta como una cosa que debemos hacer los medios, ¿cuáles son las alertas? Las alertas que hay que tener presente, que deben tener presente las mujeres para descubrir rápidamente. Este caso, por ejemplo, me preocupa mucho porque es que llevaban apenas 2 meses. Sí, escaló muy rápido esa situación. Muchos, Mire, mujeres y hombres, alertas, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Sí. Obviamente comportamientos celópatas. Ajá. O sea, aquellos mujeres o hombres que están revisándole su celular, que están criticándole desde su manera de vestir hasta la manera como usted invierte su dinero, que le prohíben que usted frecuente a sus amigos, a sus círculos familiares, mejor dicho, todos esos que lo quieren aislar, que quieren ejercer algún tipo de dominio injustificado. Digamos, a veces hay unos que dicen, ay, tan lindo, es que me adora. No, pues, a ver, hay que mirar ese tipo de señales que me parece que en un informe que hizo el periódico El Tiempo este domingo están muy claras y digamos que expertos son los que están, digamos que esto no es que se nos haya ocurrido, sino que expertos los tienen identificados. Este tipo de personas lo que hacen es aislar a su víctima porque los convierten evidentemente en víctimas. Claro. Y también hay que tener mucho cuidado porque decía en ese informe la Secretaría de la Mujer de Bogotá que se empieza por un tipo de presión o de persecución emocional y verbal antes de pasar a la agresión física. Entonces que uno tiene que saber diferenciar cuándo es una broma bien echada y cuándo ya es un comportamiento. Y las personalidades explosivas, ¿no? Sí. Que esa gente que no es capaz de controlar las emociones termina golpeando. Y yo le añadiría... no es difícil descubrir una personalidad explosiva, porque una personalidad explosiva se manifiesta muy rápidamente y de 1000 maneras. Sí, yo le añadiría a lo que ha dicho Marta y Yolanda el tema de la violencia, que no solamente física, sino psicológica. Psicológica, claro. Y hay violencia verbal, hay comentarios. Hay violencia económica. Violencia económica e incluso en las bromas, ¿sí? Y en las indirectas. Muchas veces asumimos como normales chistes machistas, ¿sí? Y comentarios que están denigrando o están bajando el perfil o criticando la capacidad intelectual de una mujer o su capacidad económica. Todas esas son señales de posible violencia en el futuro, así que no es un chiste, decir un chiste de esa naturaleza, y la violencia psicológica también hay que detectarla muy rápido. A veces ese comportamiento de que la pareja le deja hablar al otro por días porque hizo esto, se vistió de esa manera, no, esa es una señal preocupante y no hay que dejarla pasar. Así es. ¿Iba a decir algo, Yolanda? ¿Iba a agregar algo? Estaba diciendo que el tema de las personalidades explosivas y de la gente que no es capaz de controlar las emociones es una alerta que la gente no debe ignorar, porque la gente tiende a decir, no, es que lo que pasa es que mire lo que le hicieron. Es que no, es que estaba alterado porque tal cosa del trabajo, es que estaba de mal genio. Y esa es una costumbre muy típica que lleva a ignorar una señal que es demasiado evidente. Pobrecito, es que estaba muy cansado, llegó muy cansado. Pero en una sociedad como esta, y lo digo porque en medio del libreto que ha salido del caso de los actores, también se habla de consumo de droga, de consumo de licor, y esos son motores que hacen que este tipo de conductas, digamos que sean muchísimo más graves en muchos entornos. Pues no es gratuito que el Día de la Madre, por lo general, siempre es el día más violento en Colombia. Obviamente el consumo de alcohol o consumo de droga, pues sí, agranda más la situación, digamos que crea más el escenario para este tipo de violencias. Vamos a hacer otra pausa, estamos en Sala de Redacción, en City TV y en El Tiempo Televisión, y ya volvemos con el tema del exceso de velocidad que tantos muertos produce diariamente en nuestras calles y en nuestras carreteras. Ya regresamos. Ya regresamos con Sala de Redacción. Continuamos con Sala de Redacción. Estamos en Sala de Redacción, esto es City TV y El Tiempo Televisión. Estamos hablando de 2 temas muy delicados de nuestra sociedad. Ya pasamos por la violencia y la agresión intrafamiliar y ahora vamos a hablar del exceso de otra violencia y de otra violencia que provoca muertos y heridos
todos los días. 3 muertos cada 2 días hay en Bogotá por accidentes de tránsito. Y eso que las cifras han bajado. Las cifras han disminuido, pero accidentes de tránsito dejan 3 muertos cada 2 días en Bogotá. Es que eso es absurdo. Fíjese que las audiencias tienden a hacer mofa cuando uno dice que en Bogotá hay exceso de velocidad, porque la ciudad en el día y en las horas pico difícilmente se mueve. Pero resulta que el exceso de velocidad en vías donde no hay alto tráfico y en las horas de la noche es uno de los problemas serios que tiene la ciudad. No es gratuito que en los últimos 2 años se haya traído a la Fundación Bloomberg, que tiene un programa de visión cero, que dice que ninguna muerte de tránsito es justificable y que todas se pueden evitar, y que el principal problema es el exceso de velocidad. Así es. Lo hemos visto en los casos que mencionábamos al principio del programa, que son exceso de velocidad, obviamente en el del muchacho que arrolló a la pareja en la motocicleta, pues no sabemos todavía qué más hay, porque como estuvo 17 días por fuera, no hubo chance de hacerle examen de alcoholemia y no se sabe mucho pues qué más, en qué estado se encontraba, pero era obvio pues que el exceso de velocidad sí era clarísimo. Mire, Yo en un informe que hizo el periódico El Tiempo el domingo, y primero las damas, por favor. Hablando de violencia. No, pero por favor sigue. Nosotros contamos que la familia estaba preocupada porque era increíble que si había videos, testimonios. La policía de tránsito había llegado esa misma noche, la noche de 31 de agosto, madrugada del 1 de septiembre, y habían encontrado en el auto del muchacho apartes de los vestidos de las víctimas, habían encontrado señales de la moto, la pintura de la moto, todo correspondía. No entendían cómo el muchacho no había sido sometido a una prueba de alcoholemia inmediata. Nos contaba la policía que dice que si no son cogidos en flagrancia, no se les puede someter a esa prueba, y que ahora los abogados de los conductores indisciplinados suelen decirle que si atropellan a alguien o se estrellan con alguien, huyan, porque así evitan cogerlos en flagrancia, pueden dilatar la captura, como en este caso, en donde digamos que si el periódico El Tiempo, y hay que hablarlo claro, no pone la presión sobre el tema, pues no sabríamos qué había pasado. Es imposible que una persona atropelle a 2 seres humanos en una moto y que lo identifiquen plenamente y que pasen 17 días sin que se judicialice. Claro. Yo creo que hay que llamar la atención de este tipo de cosas, no solamente de los comportamientos, un muchacho muy joven, con un futuro brillante, incluso hacia 2 meses había sido multado también por exceso de velocidad. Eso hay que tenerlo, pero también los mecanismos de la policía y de la fiscalía para identificar y evitar este tipo de escenarios. 2 variables, Darío. Uno, velocidad, que ustedes lo acaban de mencionar, y segundo, juventud. Si revisamos varios casos, no solamente los 2 que usted mencionó de las chicas que murieron con un compañero y el conductor sobrevivió el día precisamente de su grado, y este caso de Chía, si usted revisa en YouTube y en Google va a encontrar otros casos. Recordé el de Karen Escobar, una chica actriz que murió en un accidente en la Avenida de las Américas, 18 años también, tema de velocidad. El de los McLaren, ¿no? Exacto. Y los la BM. pregunta es, ¿a quién le estamos entregando un carro y en qué condiciones estamos entregando los autos a chicos de 18 años? Que claro, los padres dicen, vamos a resolver un tema de movilidad, el chico se lo merece, pero ¿en qué condiciones estamos entregando un vehículo? Se venden entre 280.000, 250.000 carros por año en Colombia. Muchos de esos carros van para chicos de 18 años que, por lo que estamos viendo, muchas veces no tienen la formación, no tienen la pericia, manejan de una manera pues desafortunada y ocurren estos accidentes. Claro. Y es que el tema, es que lo que pasa es que además el tema de la conducción en el país no lo hemos tomado en serio. Ahí han emitido, acuérdense que emitieron esta ley para fortalecer las penas contra la gente que conduce ebria, y que de paso se introducían algunas situaciones relacionadas con las escuelas de conducción. Pero en el más reciente informe hace unos meses sobre lo que pasaba con las escuelas de conducción, no solamente de carros sino de motos, es que no estamos siendo estrictos con el tema de la capacitación, y cualquiera entrega un certificado de conducción sin que la persona haya pasado las pruebas básicas que se necesitan, siquiera conocer las normas de tránsito y conocer que el exceso de velocidad es una
de las más importantes que hay que cumplir. Porque es una venta Pero para en la masa. gente es una burla. Es una venta en masa y una producción en masa de conductores, Claro. sin ningún tipo de criterio serio sobre quién es la persona que se está Sin sentando contar al volante. los de las motos, ¿no? No, Que claro, no, eso sí es otro paseo van, aparte, pero compran eso sí es- papel higiénico en grandes superficies y la moto. No, sí, que le enciman la moto y con la cédula le entregan la moto en cualquier parte. Pero es que ahí volvemos al tema de siempre. Un padre de familia le regala el carro a su hijo de 18 años. ¿Y qué límites le pone? ¿Y qué régimen sancionatorio familiar le pone por si descubre que ese señor, que ese muchacho va a abusar de su carro? Hay una pérdida de autoridad, Darío. Ninguno, hay una pérdida de autoridad. Pero, al o sea, los contrario, papás hoy no tienen al autoridad contrario, hay frente a muchos los papás hijos. que les aplauden, que el machismo de ir a alta velocidad. O se convierten en y cómplices. se Y convierten yo en pregunto cómplices también, en Darío, muchos casos. ¿qué pasa con el control de velocidad en ciudades como Bogotá? Ajá. Es decir, tenemos cámaras que hacen fotomultas y eso también se convirtió en un negocio desaforado, pero ¿cuál es el control que hay si todas las noches o la mayoría de las noches hay pruebas de piques, hay personas que pasan por la autopista a toda velocidad? ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está el tránsito? ¿Dónde está la persona que parquea o que obliga a que se detenga el vehículo porque va a un exceso de velocidad? ¿Dónde está ese control? ¿Dónde está el control de los padres? ¿Dónde está la formación de los chicos? O sea, hay muchas preguntas que no tenemos resueltas Pero aún. fíjese, José Antonio, que más allá de que las autoridades no tienen el pie de fuerza para hacer todos los controles y que apenas están empezando a instalar cámaras para poder tener una vigilancia estricta en este sentido, en Bogotá ha habido rechazo de las comunidades en zonas donde han puesto taches para a la fuerza bajar la velocidad porque no hay otra Claro, manera. claro. Y la comunidad ha salido a protestar porque le ponen taches. Hay por lo menos 25 puntos en la ciudad donde se acudió a este tipo de medidas para frenar un poquito a esta gente que va con exceso de velocidad. Tiene que haber ahí un proceso de coordinación y de conciencia ciudadana de que estas medidas también se necesitan y que no solamente tener un policía ahí, sino prevenir, porque no podemos tener policías en las 15.500 esquinas que tiene Bogotá. Mire, es tan grave la situación de la alta velocidad y de la embriaguez, porque usted mencionaba ahora, claro, la ley que existe, la normatividad que existe para controlar a quienes conducen embriagados. ¿Alguna gente ha entendido el valor de esa medida y la respetan? Pero muchísimos no. Es que esta cifra que tengo es impresionante. En un fin de semana, hasta 2.400 comparendos se ponen por embriaguez y exceso de velocidad. O sea, digámoslo francamente, en un fin de semana hay 2.400 loquitos. Y loquitos que Loquitos. Potenciales siguen con lo homicidas. mismo. Potenciales homicidas. Porque usted le pone el comparendo y no pasa nada. Es decir, usted paga el comparendo, no lo paga. Pero Mira. en otros sistemas, uno tiene un sistema de puntuación donde le van diciendo, si usted llega claro. a 3 comparendos, le En cancelan Europa, la por ejemplo. licencia. y se En acabó. Europa le cancelan, le van Claro. quitando puntos, le van quitando hasta que llegue a 0 y le cancelan su licencia. Y ahora súmese que se está poniendo de moda agredir a la policía. Ah, sí. Entonces, si no les gustó, o el viejo truco de usted no sabe quién soy yo, y de paso les pegan. Entonces, yo creo que aquí sí falta un mensaje respetuoso para los padres. Es mejor que ustedes le llamen la atención a los hijos y que no sea la fiscalía, porque se pueden pasar, como titulamos, de la universidad a la cárcel. Hay que tener La cuidado. policía tiene un eslogan que es muy, muy sabio, dice, hay que educar al niño para no castigar al hombre. Y eso es cierto, el principio es educar bien a los muchachos para que no pasen esto Sí, cuando ya estén. y la gente cree que con todo, con plata se arregla todo. Alguien nos estaba diciendo, no, ahora sale, se entrega, negocia los 3 muertos. No, ya yo creo que la vida para esa persona ya no va a ser igual. Entonces, yo creo que hay que evitar, ni tampoco para las familias de quienes han perdido gente en accidentes de tránsito. Entonces yo creo que eso, al igual que estábamos hablando de la violencia intrafamiliar, también se necesita una prevención urgente y unas sanciones ejemplares. ¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá? Depende, ¿no? Sí. Ahí depende. En las zonas escolares y residencias es de 30. Y digamos que en O las sea que zonas, la gente en las, pasa a en las- 60. en las vías Eso es lo arterias normal. no debe pasar de 60. No debe pasar de Ok. 60. Pero hay gente que va a 100 como lo que ocurrió con el accidente de la autopista norte. Y lo que le digo es, hay horarios y hay zonas donde de pronto no hay alto tráfico porque uno está acostumbrado a los trancones de las vías arterias y demás, y es ahí donde se están cometiendo los excesos de velocidad. Y en las vías arterias en las noches la gente ni se da cuenta que va con exceso de velocidad. Y un tema al que hay que prestarle atención es la manera temeraria como manejan los motociclistas en Bogotá y en varias sí. ciudades. Ah, sí, eso es Usted una puede locura. ser un conductor muy conservador que va en
su vehículo, pero no puede avanzar o desplazarse a otro carril porque tiene centenares de motos que no respetan el código de tránsito y que manejan de una manera realmente en Bogotá temeraria. Arrancar en un semáforo ya es una pesadilla. En Bogotá hay una moto por cada 4 carros. Ya tenemos 500.000 motos y 2 millones de carros circulando. Increíble. Entonces, usted ve una parada en una esquina y la cantidad de motos que paran En todo un el semáforo, tiempo, yo en me doy todos los cuenta, uno semáforos. para en un semáforo e inmediatamente viene la invasión de los zombies. Porque es como la invasión de los zombies. Eso empieza por todos lados y se meten aquí y cierran todos. De pronto uno se ve a oscuras. Y hasta le golpean a usted el vehículo. Ah, no, le golpean Se el llevan el retrovisor. Eso sí no Pero les mire, eso importa. no solamente está Eso sí pasando en no las les importa. ciudades. Ahora unos caballeros de estrato alto que hacen los clubes del McLaren o los clubes de las diferentes marcas, Ajá. desayunan en Anapoima y entonces se van en caravana a toda velocidad, porque un carro de esos pues no es para pasar por 30 kilómetros por hora, sino que van a toda velocidad, y también se están tomando peligrosamente algunos sectores de carreteras, como Ay, la de Anapoima. ¿Y eso ya es un juego? ¿Vamos a desayunar a Anapoima? Totalmente. Entonces ¿Y quiénes son esos su, caballeros? agarran su Porsche. Pues en el informe que nosotros hicimos a principio de año por la estrellada de los McLaren y los BM, ahí identificamos a los que estaban involucrados en el asunto. Pero hay otros que se toman las calles y pues obviamente nosotros estamos a la espera de que ojalá no suceda algo, pero si sucede, la única sanción que podemos poner nosotros es la de dejar al descubierto quiénes son estas personas que están poniendo en peligro sus vidas y también la vida de la gente, ¿Y ¿no? el tránsito dónde está? Espero que después de que vean este No, programa... Es que fíjese, por ejemplo, los piques arrancaron en la autopista norte. Hoy hay piques por todos lados. Hoy hay piques en la Y hay picos Boyacá, de hay motos, ¿no? piques por todos lados, hay piques de motos, y eso cada vez es mayor, cada vez son más y no hay control. Yo no Si hay entiendo- piques no de entiendo por qué. SITP, porque esos también contribuyen a la muerte de Lo que personas. pasa es que el estado en- mecánico no les da para Ahora, tanto. yo entiendo que no haya pie de fuerza, El pero exceso sí hay de velocidad de tecnología. un SITP es de 30 kilómetros. Pero no, y con las llantas lisas y todos reventados, y eso tampoco nadie les pone cuidado. Y no solamente ahí está el conductor, sino que van los 30 que están adentro, ¿no? Claro, no hay tránsito para controlar los piques, y yo digo, y hay papás y mamás de esos muchachos que salen a hacer esos piques. Como Hay la papás y propaganda que mamás salía, ¿usted sabe dónde están sus controlándolos, hijos? diciéndoles eso no es conveniente. Se eso- burlan, se porque es burlan. que como ya perdieron la autoridad los padres de hoy en día, o muchos padres de hoy en día, entonces ante un requerimiento de ese tipo, los jóvenes se burlan. Bueno, Ahora, voces en el distrito están pidiendo reducir la velocidad a 50 kilómetros. Más la Secretaría de Movilidad, Sí. propiamente dicha, es la que está tratando de promoverlo. Decían que dependían de que el Ministerio de Transporte, que es el que regula todos los temas de tránsito a nivel nacional, expida una resolución que permita hacerlo. Aunque lo que yo tengo entendido es que los alcaldes tienen autoridad para, si las circunstancias lo ameritan, Ya. tomar decisiones sectorizando la ciudad. Pero la pregunta es, ¿sirve para algo? Es que como dice el mono, si no hay autoridad. Pues mire, la Secretaría de Movilidad está haciendo ensayos en una de las vías donde más se presenta este problema, que es la Avenida Boyacá, sobre todo en las noches. Esta vía ha estado en laboratorio desde hace mucho tiempo y estamos esperando a que ellos dicen que tienen algunas reducciones, pero digamos que todavía no han entregado informes definitivos. Pero tienen una radiografía de al menos 10 vías y esa es la que encabeza el top de las que tiene más problemas. Creo que es una medida temporal, pero demuestra todo lo que ocurre, que estamos a años luz, porque no tenemos un sistema eficiente de transporte. Varias ciudades en el mundo, Buenos Aires, Madrid, Londres, tienen sistemas eficientes que desestimulan el uso del vehículo. Es decir, los jóvenes se mueven en metro y punto, y parrandean y se suben al metro y llegan a su casa tranquilos y no tienen que tomar un vehículo. Entonces, yo creería que el ideal sería llegar a ese punto, que seamos una ciudad o tengamos ciudades en Colombia donde la gente se movilice básicamente en un buen sistema de metro. Sacar y adelante punto. aquí un buen sistema El de transporte metro, fíjese masivo. usted, la Transporte pesadilla. masivo. El transporte masivo La pesadilla es de sacar adelante verdad, los proyectos en este país donde las normas están hechas para que las cosas se demoren demasiado tiempo. Y Otra servicio, no- y servicio público hasta tarde, porque aquí, digamos, es un drama conseguir sí. 11 de la noche. Hay ciudades que tienen sistema hasta la 1:30 de la mañana y ya. Otra norma que debería existir sería para impedir que los taxistas
mejor dicho, para permitir que los taxistas respeten los semáforos en las noches y en las madrugadas. No hay taxista que pare en un semáforo en la noche o en la madrugada. Eso sí, eso recorra si usted la ciudad y eso todos pasan. De pronto ahora, lo que bajan pasa es velocidad que y también siguen. es un riesgo parar en una esquina y que lo atraquen. ¿Sí? Pero es que debemos tener ciudades seguras, ¿no? Pues si los ciclistas no respetan y ellos creen que pueden utilizar la 26 para cualquier dirección y creen, o sea, yo creo que aquí es una falta de cultura. Así es, en todo sentido. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Yolanda, José Antonio, Marta. Muchas gracias por sus aportes a estos dos temas que hemos tratado hoy y a ustedes también por acompañarnos en City TV y en El Tiempo Televisión, como siempre, cada semana con los temas de mayor actualidad. Ya nos vemos. Sala de Redacción.